Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Esta vez vamos a tener como invitado a un representante de una institución, de una organización internacional, que nos va a contar acerca de uno de los países, digamos, con mayor historia maya en Centroamérica. Este país se llama Guatemala. Es un país que ha crecido económicamente en estos últimos años de manera regular. Es un país que tiene 16 millones de habitantes y hoy vamos a conocer más acerca de Guatemala, sobre su cultura, sobre su sistema político, sobre su sistema de gobierno, sobre todo lo que acontece y cómo afrontaron la pandemia también. Bienvenidos a Diálogos por la Región. Listo. Buenas tardes, nuevamente aquí en Diálogos por la Región. Esta vez, como les comenté, estamos con Eduardo Núñez Vargas. Él es director residente del National Democratic Institute de Guatemala. Buenas tardes desde Lima, señor Eduardo. Un placer, Aldo. Muchas gracias por su amable invitación y es un gusto compartir con usted y todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. La primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué es el National Democratic Institute o Instituto Nacional de Democracia, no? Sí, bueno, el NDI, que es las siglas en inglés de Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, es una organización no gubernamental de carácter internacional que tiene su origen inicialmente en los Estados Unidos, pero tiene oficinas en más de 50 países alrededor del mundo y que fundamentalmente trabaja temas de democracia y gobernabilidad, proyectos de un amplio rango, apoyo a procesos electorales, reforma y modernización de partidos políticos, trabajo con congresos, trabajo con organizaciones de sociedad civil, participación política de las mujeres, diálogo político. Pues es una agenda bastante robusta en materia de democracia y gobernabilidad que se desarrolla tanto en perspectiva de proyectos nacionales como los que tenemos en Guatemala y de proyectos regionales como los que tenemos para Centroamérica o para el norte de Centroamérica, algunos para América del Sur. Tuvimos una oficina durante varios años en Lima, por cierto, trabajamos bastante en el Perú. Desgraciadamente cerramos hace algunos años, pero bueno, siempre recordamos con muchísimo cariño al pueblo y a la gente del Perú. Muchas gracias. Centrándonos un poco más en el tema que nos trae hoy, Guatemala. Un país que está en Centroamérica, que tiene más o menos aproximadamente 16 millones de habitantes, a ver si esa cifra me la confirma, y que ha tenido un crecimiento económico interesante durante estos últimos años. Para empezar, la primera pregunta sería, ¿cómo se define el sistema de gobierno en Guatemala? Bueno, Guatemala, al igual que buena parte o prácticamente toda América Latina, es un sistema republicano convencional con su división natural de poderes. Tiene procesos electorales sistemáticos desde 1985 a la fecha. Fue en el año 84-85 que se da la transición a la democracia. Primero con una Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente con las primeras elecciones generales, que incluyeron la elección a la presidencia de la República, el Congreso de la República y los gobiernos locales en su conjunto, tanto alcaldías como consejos municipales. Ha realizado sistemáticamente elecciones desde la transición a la democracia con una notable regularidad, con un grado muy importante de certeza en cuanto a los resultados electorales y con una alternancia en el poder pues consumada, en el sentido de que no han habido objeciones a los resultados o alteraciones en los ciclos de relevo constitucional establecido. Entonces, una democracia electoral que funciona con bastante normalidad, como toda América Latina, con desafíos importantes sobre los cuales podremos hablar más adelante, si a usted le parece oportuno, pero en términos generales le diría que es un régimen republicano, digamos, dentro de lo que es el promedio del estado de situación en buena parte de América Latina. ¿Y el sistema de partidos, cómo funciona? Dado que, según lo que me cuenta, tienen una democracia robusta, una democracia dentro de lo normal, lo que existe en América Latina. Sin embargo, usted sabe bien como yo de que los partidos políticos han entrado en crisis en muchas partes del mundo. Entonces la pregunta viene, ¿cómo anda el sistema de partidos en Guatemala? Bueno, el sistema de partidos es una de las áreas
que presenta mayor desafío en términos de reforma futura, presente y futura para Guatemala. Guatemala ha producido alrededor de 100 partidos políticos desde la transición a la democracia para acá. En general, los partidos tienen un promedio de vida que andará por los 10, 12 años. Y es muy frecuente, es lo que los politólogos llaman un sistema con bajo grado de institucionalización y alta fragmentación. En términos generales, vas a encontrar que ningún partido que ha hecho gobierno ha podido repetir en el poder, que una parte de las elecciones han sido ganadas por partidos recientemente creados, o sea, tiene lo que llamamos coloquialmente aquí en el país una alta tasa de natalidad de partidos políticos, pero también una alta tasa de mortalidad de partidos políticos en torno a las elecciones. Para que usted tenga una idea, en la última elección del año 2019, estaban inscritos 27 partidos políticos para competir, de los cuales más o menos 19 participaron para la elección presidencial, 23, 24 para la elección parlamentaria y prácticamente el resto a nivel municipal. Entonces tiene un sistema que se podría caracterizar, un sistema de partidos políticos que podríamos caracterizar como un sistema inestable, o sea, de baja institucionalidad. Es un sistema que formalmente tiene todo el espectro ideológico posible, partidos de la derecha a la izquierda, de derechas e izquierdas en plural, porque no es una, nunca hablamos normalmente de una sola. Y bueno, sí, plantea un desafío importante porque paradójicamente, durante el periodo en donde hubo una cierta preeminencia de regímenes autoritarios, Guatemala produjo partidos históricos notablemente estables. Partidos como el Partido Revolucionario, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento de Liberación Nacional, fueron partidos que tuvieron identidad ideológica, amplia presencia territorial, capacidad de movilización, organización razonablemente estructurada en el país. Con la democracia, esos partidos fueron desapareciendo paulatinamente, con la irrupción de nuevas organizaciones políticas, pero las nuevas organizaciones políticas que surgen han logrado han sido poco exitosas en estabilizarse e institucionalizarse como opciones político-partidarias razonablemente estables en el tiempo. Entonces, sí tenemos un sistema inestable, difuso, que plantea, por supuesto, desafíos en materia de gobernabilidad, como podrá ser perfectamente comprensible también para ustedes en el Perú. La agenda aquí en América Latina, en muchos de los países que que centran sus propuestas, los partidos políticos, es en el tema económico. Aquí en Chile, en Perú, Colombia ahora y en otros países, pues el tema del modelo económico es algo con lo cual tanto por un lado algunos partidos y por el otro se divide el sistema de partidos, se hacen los antagonistas y estamos en esa situación constante de la distribución que no es equitativa y esos son los intereses de los ciudadanos y de los partidos políticos por acá. En Guatemala, ¿cuál es el interés en base a lo que le comento? Por ejemplo, ¿no? El voto aquí en Perú es un voto de conveniencia cada vez que hay elecciones por el modelo económico, como le digo, por el bolsillo de los peruanos. Allá, ¿cuál es la agenda, mejor dicho, de intereses que el pueblo guatemalteco tiene necesidad y es la agenda de los mismos partidos cada 5 años o cada 4, cuánto hay elecciones, para convencerlos o para que sean elegidos y estén en el poder? Bueno, sin lugar a dudas, el problema que recurrentemente los y las guatemaltecas señalan como prioritario es fundamentalmente el problema económico. Y el problema económico tiene distintos rostros. Tiene primero el rostro de la producción de empleo en un país en donde, si bien la tasa de desempleo no es notablemente alta en comparación con otros, aquí en la misma subregión centroamericana como Costa Rica, que tiene una tasa de desempleo mayor, sí tiene una tasa de informalidad muy elevada, arriba del 70% de las actividades económicas se manejan dentro de lo que se llama la economía informal del país.
tiene, digamos, una capacidad instalada de generación de empleo que no ha crecido de manera sostenida, perdón, en el tiempo. Eh, el problema económico también tiene un rostro que tiene que ver con el tema de la pobreza y la pobreza extrema. Guatemala tiene niveles de pobreza acentuados, importantes, y de pobreza extrema comparativamente muy altos en relación con otros países de la región latinoamericana, en su conjunto, de la subregión centroamericana. Y sin lugar a dudas tiene el rostro derivado de esto, de lo que usted plantea, de la desigualdad. Como bien sabemos, América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí es una de las más desiguales del mundo. E incluso países que habían tenido una larga tradición de una cierta igualdad socioeconómica, como Costa Rica, o a volverme a referir a ese país, son de los países que más han acentuado su grado de desigualdad en los últimos 10, 15 y 20 años. Guatemala arrastra ese tipo de problemas. Entonces el tema económico es el tema que aparece de una manera preeminente como una preocupación central que los y las guatemaltecas le plantean a los partidos políticos y se plantean entre sí. Ahora bien, paradójicamente, Guatemala es uno de los países que goza de una de los mayores grados de estabilidad macroeconómica. No es el país centroamericano que más crece, pero es el país centroamericano que crece en un promedio mucho más estable. El nivel de crecimiento económico en términos del Producto Interno Bruto ha estado entre el 3 y el 3,6% anual, en un promedio notablemente estable frente a otros países que tienen picos. Panamá ha crecido al 8, cae, Nicaragua creció al 6, al 4, cae. Tienen oscilaciones. Guatemala ha tenido una notable estabilidad, incluso en el contexto de la pandemia que enfrentamos el año pasado y que seguimos viviendo al día de hoy. Guatemala fue el segundo país que menos decreció en América Latina, lo cual te da una idea importante sobre ese grado de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esa realidad de estabilidad macroeconómica, realidad, digamos, de control monetario, un nivel de deuda pública razonablemente bajo en comparación con otros países de América Latina y particularmente con el resto de los países de Centroamérica, convive con una economía que no produce necesariamente una distribución mínimamente equitativa entre los 16 y pico de millones de ciudadanos y ciudadanas que conforman el país. Entonces tenés una economía concentrada, para decirlo de alguna manera, y un debate social y político en torno a eso, en torno a aquellos actores guatemaltecos que siguen creyendo que el modelo económico debe mantenerse, que no debe de alterarse, que debe de mantener su lógica y que en algún momento esa lógica va a permitir que el desarrollo o los beneficios del desarrollo lleguen al mayor número de personas. La teoría del derrame que hemos conocido coloquialmente desde el consenso de Washington para acá, hasta otros y otras que consideran que no, que este modelo económico que tiene una lógica profundamente extractiva debe de ser modificado para generar una economía más diversificada, una economía que genere mayores condiciones de inclusión económica, tanto para hombres como para mujeres, particularmente para los pueblos indígenas. Guatemala es un país con un alto grado de densidad demográfica de pueblos indígenas, en donde las estimaciones demográficas más modestas hablan de alrededor de 35 hasta el 40% de personas, digamos, de origen étnico indígena. Entonces, en términos generales, tenés esa contradicción, una economía que en lo macroeconómico perfila razonablemente bien, pero en donde la microeconomía, es decir, la economía de las personas, sí se ve notablemente castigada y es notablemente diferenciada entre los distintos segmentos de población que conforman el país. ¿Y cuáles son las actividades económicas de Guatemala? Hablando de Bueno, economía, ¿cuál es la fuente de ingresos del país? Bueno, el país tiene una economía moderadamente diversificada, tiene una cierta capacidad de producción de servicios, tiene una economía agrícola robusta. El café, por ejemplo, sigue siendo un producto muy importante en términos de exportación. En términos de exportación no tradicionales, temas como el cardamomo han crecido notablemente también en el país. Eh, Sin embargo, un rasgo particular de la economía guatemalteca es que una parte importante de su estabilidad macroeconómica y del flujo de dinero deviene de un factor externo, que son las remesas. Hay un porcentaje importante de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas
que han salido del país, en parte por razones de seguridad, en parte por razones económicas, falta de oportunidades económicas, ya sea de empleo formal o de oportunidades de emprendimiento, de generación de ingresos por otras vías, y básicamente han migrado hacia los Estados Unidos. En general es un fenómeno que ustedes van a encontrar en buena parte de Centroamérica. En El Salvador, particularmente en El Salvador, Honduras y en Guatemala, las remesas representan entre el 14 y el 20% del Producto Interno Bruto, lo cual es un porcentaje notablemente importante, casi que es la principal actividad económica. Y se ha dado un fenómeno realmente notable también, que es que aún en el contexto de la pandemia, las remesas no decrecieron, sino que crecieron comparativamente el año 2020 en relación con el 2021, con el 2019, perdón. Y lo que vamos viendo en el comportamiento del 2021 es más alto en relación con el 2020. O sea, hay una pauta notable, no solo de que se mantiene, sino de que crece el volumen de envíos de dinero que hacen los y las guatemaltecas radicados en el exterior. A pesar de que una parte importante de esa migración es conocida como una migración irregular, es una migración sin papeles, para llamarlo así. Este mismo fenómeno de migración pues lo vas a encontrar más al sur, por ejemplo, en Nicaragua, pero la diferencia es que el nicaragüense migra más al sur, migra más a Costa Rica, mientras que los migrantes y las migrantes del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, migran más hacia los Estados Unidos. Hablando de migración, el grado de informalidad en Guatemala, en América Latina, la pandemia ha desnudado muchas cosas. Una de ellas es el trabajo informal, que es muy, pero muy vasto. En Guatemala, ¿cómo definiría usted la informalidad que hay, tanto en en el sector laboral más que todo, pero también hay otros sectores como los sistemas de salud que han desnudado en América Latina diferentes fallas y, bueno, han colapsado. Estos dos sistemas, primero el sistema laboral y el sistema de salud, dentro del marco de la informalidad, ¿cómo lo evalúa usted en Guatemala? Bueno, como usted bien plantea, Aldo, el COVID-19 ha sido como una suerte de prueba de estrés para los sistemas económicos, pero también para los sistemas políticos e institucionales de América Latina en su conjunto. Yo te diría que del mundo, pero bueno, quedémonos más cerquita, quedémonos en América Latina. Y Guatemala no es la excepción. Centroamérica no es la excepción. Hemos sido testigos de sistemas de salud razonablemente robustos que han hecho crisis ante el peso del COVID. Y hemos sido testigos de sistemas de salud precarios o débiles que pues han visto desnudados por el impacto del COVID. Guatemala muestra un comportamiento de este segundo tipo. Múltiples analistas de distintos ámbitos del espectro político ideológico que conforman nuestras sociedades han señalado que el sistema de salud en Guatemala en el contexto del COVID mostró los efectos de un largo periodo de abandono, los efectos de un largo periodo de no inversión o de inversión reducida. Y para algunos y algunas mostró los efectos de el impacto de la corrupción sobre los sistemas públicos, sobre los estados democráticos. Es decir, la reducida capacidad de respuesta que se reflejaba en una insuficiente cobertura territorial del sistema hospitalario y del sistema de salud primaria en su conjunto, en la baja disposición de camas para poder atender, particularmente en el caso de las unidades de cuidados intensivos o de tratamiento intensivo, la baja capacidad de gestión para generar un programa nacional de vacunación robusto. Guatemala ha logrado generar el programa, pero no ha conseguido los acuerdos para la compra de vacunas en tiempo, lo cual está generando que sea un país comparativamente más rezagado que otros en la implementación de los programas de vacunación. A pesar de que alcanzó, por ejemplo, un acuerdo con una empresa rusa para traer 16 millones de vacunas de Sputnik, el nivel de entrega ha sido notablemente lento, como nos está pasando en muchos países, dada esta realidad de desigualdad en el concierto de naciones a nivel internacional, en donde los países más desarrollados pues han concentrado
la capacidad de compra, de producción y compra de vacunas en términos generales. Entonces, lo que está señalando es que aplica perfectamente para Guatemala. O sea, el COVID ha mostrado la debilidad del sistema de salud, pero también ha demostrado el grado tan profundo o tan amplio que tiene la economía informal en el país. No solo castigó el empleo formal, sino castigó las actividades de la economía informal. Y ese castigo obligó en buena medida al país a hacer una apertura relativamente más temprana que otros países de la región. ¿Por qué? Porque había una demanda social natural de que la persona que no salía no podía, digamos, arreglar o resolver los problemas del consumo diario que garantizaba la reproducción de la vida personal o familiar de una parte importante de los grupos de población que conforman este país. Entonces sí, efectivamente el COVID pues mostró, como te decía, las virtudes y los defectos tanto del sistema económico como del Estado democrático en su conjunto. Es decir, la capacidad de nuestros aparatos institucionales para dar respuestas de política y de servicios públicos robustas que alcancen al mayor número de personas con servicios de calidad, con efectividad. ¿Es exclusivo de Guatemala? Pues como sabemos, no, ¿verdad? Incluso estados notablemente más robustos de bienestar han enfrentado ciertos grados de crisis, lo que estamos viendo actualmente en países como Uruguay, como Chile, como Costa Rica, que son estados de bienestar, pues tradicionalmente reconocidos como estados de bienestar razonablemente robustos, igual están haciendo crisis. Bueno, mucho más cuando tenemos estados mucho más insuficientes, como los que tenemos en el Triángulo Norte de América Central, como se le conoce coloquialmente a Honduras, El Salvador y Guatemala, y que lo que hacen es reflejar en el fondo pues las insuficiencias de inversión pública robusta en políticas y servicios de largo alcance, tanto para la población como con perspectiva de futuro en términos de tiempo. La informalidad también tiene que ver mucho con otros factores. En El Salvador, cuando conversábamos, nos comentaban acerca del grado de criminalidad y violencia. En Guatemala, este grado es similar de repente al de otros países como El Salvador, que tiene un grado de criminalidad que, si bien con el nuevo presidente bajó un poco los índices, pero sin embargo aún se mantienen con esta suerte de alerta, ¿no? Los ciudadanos. Y también contaban de que había una adecuación allá a ver las extorsiones como cualquier, o sea, dentro del día a día, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, coloquialmente, como lo decimos acá en Perú. ¿Cómo es en Guatemala el tema de la criminalidad? Centroamérica es conocido por este problema que de repente muchos países lo han abordado, pero igual es muy difícil controlarlo. ¿Cómo funciona ya este tema? Bueno, el segundo gran problema histórico de nuestros países, en general en Centroamérica, pero Guatemala, sin lugar a dudas, es el de la inseguridad ciudadana. Y el problema de la inseguridad tiene distintos rostros. Tiene el rostro del delito común, de los hurtos, los robos, tiene el rostro de los homicidios, pero también tiene el rostro de la criminalidad organizada. Son como dos dimensiones que se entrecruzan frecuentemente. Permítame ir un poquito más a fondo, Aldo. Guatemala, como El Salvador y Honduras, más o menos a lo largo de los últimos 15, 20 años aparecieron constantemente registrando algunos de las tasas de homicidios más elevadas en el mundo para países que se encontraban en situaciones de no conflicto, o sea, en situaciones que no hubiera guerra. O sea, en países que estaban en contextos de ausencia de conflictos armados, de ausencia de guerra, los tres países del norte de Centroamérica llegaron a estar entre 60 y 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra notablemente superior, digamos, al promedio latinoamericano que han dado entre 18 o 20, notablemente superior al nivel mundial y por supuesto por encima de lo que organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud o la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito consideran realidades epidémicas que están en el rango del 8 o 10 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces sí teníamos hemos tenido y tenemos un problema de seguridad muy robusto, muy importante
muy grave. Sin embargo, Guatemala, como los otros países del norte de Centroamérica, han venido mostrando un comportamiento a la baja en los principales indicadores de violencia delictiva. Hemos venido reduciendo robos y homicidios, se ha venido reduciendo el tema de secuestros. En el caso de homicidios, por ejemplo, en el caso de Guatemala, actualmente está en el rango de entre 15 y 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, en un proceso de reducción razonablemente sostenida que arrancó en el año 2007-2008, en el contexto de una robusta agenda de reformas al sector seguridad y justicia que el país empezó a impulsar en ese momento. Se reformó un conjunto de leyes, se creó un sistema nacional de seguridad y tendió a la profesionalización de la policía, pero también a la profesionalización del Ministerio Público, lo cual ayudó a generar una respuesta de política pública mucho más estable, dentro de un enfoque de mano dura, como ha sido en buena parte en algunos países de América Latina, en Centroamérica ha sido predominante, pero también lo estamos viendo en México y lo vimos en algún momento en Colombia. En el Perú no tanto, que se decantó por otro tipo de modelo, como lo ha documentado ampliamente los estudios de caso que hay también sobre la experiencia peruana de comités ciudadanos, por ejemplo, ¿verdad? Pero en términos generales vas a ver que hay una tendencia de crecimiento que se acentuó en el contexto del COVID, como en buena parte de los países, porque las medidas de distanciamiento social pues redujeron notablemente la capacidad de incidencia de los grupos delictivos. ¿Qué está pasando este año? Bueno, vemos una pequeña tendencia de repunte. Hay una tendencia de repunte conforme se reabre la economía y se reabren las actividades sociales. Sin embargo, el problema más robusto que tiene Guatemala es un problema de presencia de la criminalidad organizada. Y por criminalidad organizada nos vamos a referir tanto a los grupos criminales vinculados a los carteles transnacionales del narcotráfico, como a una suerte de cosa que llamaríamos como clúster de negocios ilícitos. Sé que no es la expresión más feliz, pero te va a dar una idea de qué estoy hablando. En donde grupos criminales se articulan con redes transnacionales y te llevan droga para el norte, te traen armas para el sur, hacen el trabajo de coyotaje para llevar migrantes de manera irregular, están inscritos en el negocio de la trata de personas o te generan mercados subregionales de tráfico de robo de celulares robados. O sea, son economías de escala, para llamar de alguna manera, ilícitas que están creciendo. Y en donde están carteles transnacionales mexicanos y colombianos, etcétera, pero con grupos criminales locales que han tendido a la fragmentación y conforme se fragmentan hacen mucho más difícil su combate porque son múltiples grupos trabajando en múltiples territorios con distintos tipos de actividad ilícita. Y dentro de estos grupos van a aparecer con una creciente importancia la figura de las pandillas juveniles y las maras, que es un fenómeno muy centroamericano del norte de Centroamérica, muy de Honduras, del Salvador y de Guatemala, que son economías criminales y grupos notablemente violentos que hacen, cuya principal actividad económica es la extorsión. Justo un tema al que te referías recientemente en referencia a la entrevista que tuviste sobre el caso del Salvador. Ese es un fenómeno muy del norte de Centroamérica que sigue teniendo una incidencia importante en términos de homicidios, pero también en términos de la economía ilícita de la extorsión. Y recientemente en términos de la colocación de droga en los mercados internos, o sea, lo que se conoce coloquialmente como la figura del narcomenudeo. Hablamos dentro de sus comentarios o su respuesta, me comentaba acerca de la migración. Con Biden ha abierto un poco las fronteras, caso que no hizo Donald Trump. ¿Cómo ha sido la evolución de esta migración en Guatemala ahora que hay más apertura y se han visto en muchos medios la migración de niños a través de las fronteras, por los ríos, muy dramático? ¿Cuál ha sido el nivel de migración en este año y en el año de pandemia de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, que es el destino principal donde llegan? Bueno, el tema migratorio es uno de los temas más eh, dramáticos, habría que decir, por los riesgos que entrañan la migración irregular a través de Centroamérica y México para llegar a la frontera de los Estados Unidos.
además de los riesgos que enfrentan al tratar de cruzar la frontera y las condiciones, pues, notablemente precarias que muchas veces se enfrentan en los mercados laborales que se arriesgan a contratar migrantes irregulares dentro de los Estados Unidos. En general, el norte de Centroamérica, los 3 países del norte de Centroamérica se proyecta que podrían tener entre 2 y 3 millones cada uno de los países de migrantes irregulares en los Estados Unidos, trabajando y viviendo en los Estados Unidos. Eh, Eso es hijo de una múltiple realidad, o sea, es hijo de múltiples factores. Los estudios recientes de organismos como la Organización Mundial de las Migraciones o ACNUR te están diciendo que hay fundamentalmente 3 grandes razones de migración. La razón económica es la más importante, la incapacidad de satisfacer las necesidades materiales de subsistencia personal o de las familias hace que en una primera generación de reforma los padres de familia, los hombres, jefes de familia salieran. Posteriormente, las mujeres empezaran a migrar y más recientemente los niños y las niñas estén migrando, menores de edad, acompañados o no acompañados. La segunda razón es el desplazamiento por razones de seguridad y aquí tenemos 2 grandes momentos. La migración de los años 70 y fundamentalmente 80 que tuvo que ver mayormente con los conflictos armados internos en El Salvador y Guatemala, las guerras civiles internas en El Salvador y Guatemala, y sus efectos globales sobre Centroamérica, lo que se conoció como la guerra centroamericana, aunque nunca fue una guerra de todos los países de Centroamérica, tenía una incidencia política sobre el conjunto de la región centroamericana, que desembocó en la firma de los acuerdos de Esquipulas en 1987 para iniciar un plan de pacificación centroamericano. Y una segunda generación que tiene que ver con el desplazamiento o la migración forzada por razones de delincuencia, sea delincuencia organizada o delincuencia común vinculada fundamentalmente a las maras y las pandillas. Entonces sí tenemos un problema de incidencia, que por supuesto aumenta o decrece en la medida, uno, de las crisis internas de los países y dos, por supuesto, de la percepción de apertura o cierre, de la percepción de suavidad o dureza de las medidas que el gobierno de los Estados Unidos y otros eventuales gobiernos asociados como México o los países de tránsito, Guatemala fundamentalmente, puedan tener hacia la migración irregular. Y estamos viendo algunos patrones que van diferenciándose. La migración tradicionalmente era una migración de pequeños grupos, migración o incluso a veces individual, utilizando las redes de coyotaje que están largamente establecidas en Centroamérica. El año pasado vimos una mutación importante, empezaron las llamadas caravanas de migrantes, caravanas de 1,000, 2,000, hasta 3,000 personas que viajaban juntas, lo cual era una manera de tratar de enfrentar, me parece a mí, es una opinión personal, algunos de los principales desafíos de la migración, que era fundamentalmente el desafío de la seguridad. Las muertes de migrantes en el camino no están claramente determinadas, los secuestros, los abusos que enfrentaban los y las migrantes, particularmente las migrantes mujeres y los niños y niñas, que eran explotados o sometidos a violencia por redes de trata, por ejemplo, de personas. Pero también era una manera de reclamar atención de los gobiernos en tránsito para decir que no podían solo cerrar los ojos y obviar que habían flujos migratorios transitando por sus territorios hacia los Estados Unidos, sino que reclamaban que sus derechos humanos fueran protegidos en términos de seguridad, pero también de cierta asistencia humanitaria a aquellos grupos que estaban en tránsito. Los resultados no fueron notablemente mejores que en el formato previo, pero sí volvieron más evidente que a pesar de la pandemia los flujos migratorios estaban manteniéndose y seguían llegando a las fronteras de los Estados Unidos. La percepción que usted mismo ha transmitido, Aldo, de que el gobierno del presidente Biden podría haber suavizado las reglas para el ingreso a los Estados Unidos, pues puede actuar eventualmente como un incentivo a que esos flujos migratorios se incrementen, perdón. Ahora bien, si se llegan a incrementar, va a ser, en mi opinión, en menor medida por la percepción que tengan sobre la dureza o suavidad del gobierno de los Estados Unidos y mucho más por la naturaleza y profundidad de las crisis económicas y de seguridad que podamos estar enfrentando.
Y el COVID produjo un acentuamiento notable de las insuficiencias de los sistemas económicos para incluir a segmentos de población muy importantes en Centroamérica. Y Guatemala no es la excepción. Y eso posiblemente sea lo que explica que haya una renovada incidencia de ciclos migratorios, de flujos migratorios hacia los Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos que tanto Estados Unidos como México han anunciado para tratar de reducir esos flujos migratorios. En el caso mexicano, el Plan de Desarrollo Integral de la frontera sur de México y el norte de Centroamérica, que tiene un nombre muy bonito, que es el derecho al desarrollo en el lugar de origen, que lo lanza el presidente López Obrador con la expectativa de generar el desarrollo de los, digamos, de los estados fronterizos con Guatemala, fundamentalmente Chiapas, y tratar de generar economías que, digamos, proyectos que desarrollen empleo ahí para generar una migración ordenada y estacional con visas temporales de trabajo, o el programa anunciado recientemente por el presidente Biden, que básicamente habla de invertir fundamentalmente en los 3 países del norte de Centroamérica hasta 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años para generar oportunidades de empleo y actuar sobre los factores estratégicos que generan los flujos migratorios irregulares, que en la lectura del gobierno de Estados Unidos sí son los factores económicos, pero también la inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y la falta de estados robustos de derecho, y por supuesto también el fortalecimiento de las condiciones objetivas de gobernabilidad en los países centroamericanos. ¿Cómo ve a Guatemala en estos próximos años? Salimos de una pandemia prácticamente, pero no totalmente. Las crisis económicas todavía seguirán, reactivaciones económicas que se harán poco a poco. ¿Cómo ve usted Guatemala en estos próximos 5 años que vienen, donde muchas cosas ya han cambiado y seguirán cambiando seguramente? ¿Cuál es su lectura sobre este futuro en Guatemala? Bueno, mire, yo creo que el país en su conjunto viene arrastrando déficits históricos importantes que se han visto acentuados en el contexto de la crisis del COVID-19 y sus efectos sanitarios y socioeconómicos. Rápidamente te podría hablar de 4 o 5 que merecen particular atención. El primero, sin lugar a dudas, es que hay un desafío de inclusión del sistema económico. Y me parece que el país debe de tener la capacidad de producir las condiciones para un debate abierto y democrático sobre la capacidad del sistema económico para incluir a un mayor número de personas y generarle condiciones de desarrollo material, es decir, condiciones de reproducción económica, socioeconómica. Es evidente que un país con un 70% o más de informalidad económica es un país que tiene un desafío muy importante en términos de revisar su estructura económica. Es evidente que un país que está exportando su bono demográfico a los Estados Unidos, y ya no solo las personas en mayores condiciones de precariedad por su bajo acceso a la educación o bajo acceso a posibilidades de emprendimientos económicos o de empleo, sino se está yendo gente que tiene mayores tasas de escolaridad, se están yendo niños, jóvenes y adolescentes, que es el futuro, digamos, de este país. Entonces, a mí me parece que el futuro de Guatemala pasa en primera instancia porque se abre un debate robusto y respetuoso, plural, por eso digo un debate democrático, sobre las capacidades de modelo económico para generar condiciones de inclusión y de generación de oportunidades, sea por la vía del empleo formal o por la vía de la empresarialidad, lo que tiene que ver con los emprendimientos económicos. Un segundo desafío, sin lugar a dudas, sigue teniendo que ver con la seguridad. Y si bien ha habido una reducción importante de los niveles, de los principales indicadores de violencia delictiva en el país, es importante entender que los actores criminales, sean los delincuentes comunes o las redes de criminalidad organizada complejas como las que tenemos en América Latina, tienen extraordinarias capacidades de innovación o de mutación y cambio. Y que eso significa que el hecho de que estemos siendo exitosos para enfrentar un tipo de delito o ciertos
patrones en los comportamientos del delito, como los homicidios, las extorsiones, los robos y los hurtos, los secuestros, etcétera, o las expresiones o manifestaciones de violencia diferenciada por razones de género contra la mujer o contra las personas sexualmente diversas, no significan que esas capacidades deban estancarse, sino que significa que tenemos que seguir robusteciendo las agendas de reforma en materia de seguridad y justicia y ampliando la mirada para no solo poner el enfoque sobre el control y la represión del delito, sino abrir la mirada a enfoques que incluyan prevención y detección temprana de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en materia de seguridad. Entonces, entender que también la criminalidad organizada requiere competencias extraordinarias en nuestras fuerzas de seguridad, competencias extraordinarias en el sector justicia para procesar mejor. El problema en América Central, Aldo, no es solo la cantidad de delincuencia o el volumen y diversidad de los delitos o de los grupos criminales. Por eso el problema no se resuelve aumentando las penas. Por eso el problema no se resuelve con el viejo enfoque de mano dura. El problema no es solo la idea de que el tamaño del castigo disuade el delito, porque la evidencia te dice que eso no es necesariamente cierto. El tema es la probabilidad de ser castigado. O sea, el problema en Centroamérica es un problema de impunidad más que del tamaño de los delitos. Hemos robustecido los códigos penales para aumentar los tamaños de las penas y los castigos, pero aún así los delitos siguen estando presentes. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que nuestros sistemas de seguridad y justicia procesen a los delincuentes siguen siendo notablemente bajas. Y al ser bajas, entonces la capacidad disuasiva se pierde. Entonces necesitamos reducir impunidad, aumentar efectividad en los sistemas de justicia, y eso requiere robustecer los estados democráticos de derecho. Entonces la segunda gran área en términos de futuro es, si bien ha venido a la baja los últimos 10, 12, 13 años los índices delictivos, hay que prevenir lo que ya hemos visto muchas veces en Centroamérica, y es que logramos bajar durante un tiempo los delitos y luego se da un rebote. Como cuando alguien se pone a dieta durante un tiempo, cuando uno es gordito, se pone a dieta o gordita y hace dieta y logra reducir de peso, pero termina la dieta y vuelve a comer de la misma manera que antes y entonces uno vuelve a engordar. Bueno, eso nos ha pasado en Centroamérica varias veces y no tiene sentido seguir repitiendo lo mismo. Tenemos que entender que nuestras miradas de largo plazo tienen que prevenir esos efectos pendulares en materia de seguridad y apostar por un fortalecimiento sostenido, estable e innovador de nuestros enfoques, pero también de nuestros cuerpos e instituciones de seguridad. La tercera área crítica, sin lugar a dudas, de trabajo es lo que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado. Los estados democráticos centroamericanos siguen siendo muy débiles. Con estos estados es muy difícil que podamos generar políticas y servicios públicos virtuosos y robustos, con alcance territorial y sociodemográfico efectivo. Y por eso es que el problema no tiene que ver con un presidente o una presidenta de turno. Independientemente de que llegue una persona u otra, el tema del gobierno no pasa solo por la virtud o defecto del individuo o del grupo que llega al poder o del partido que llega al poder. Tiene que ver con la densidad del Estado. Y Guatemala no ha tenido ese debate. Le falta debatir el modelo de Estado que quiere impulsar, el modelo de Estado del Bicentenario. Estamos cumpliendo 200 años de la independencia de España este año, ahora en septiembre. ¿Cuál es la Guatemala de los próximos 50 años? Como cuál es la Costa Rica, El Salvador, Honduras o Nicaragua. Ese es el pensamiento que hace falta. Y para eso es fundamental recuperar el debate, centrar el debate en torno al modelo de Estado que se quiere. El cuarto desafío, rápidamente, es el desafío del combate a la corrupción. Los países centroamericanos, como desgraciadamente buena parte de América Latina, enfrentamos un fenómeno crítico de corrupción estructural, o lo que Transparencia Internacional conoce hoy en día coloquialmente como gran corrupción. Hubo un periodo de lucha contra la corrupción muy robusto en América Latina entre el 2012 y el 2017, 18 en general, que enfrenta hoy por hoy en toda la región un pushback, una vuelta al pasado. Lo que vimos que ha pasado con Lava Jato en Brasil está pasando con muchos otros casos a lo largo y ancho de América Latina, y Guatemala no es la excepción. Por supuesto que es legítimo debatir en cualquiera de nuestras sociedades si el enfoque de lucha contra la corrupción ha sido el correcto o el incorrecto,
si la justicia se ha implementado de manera equitativa y cierta o no. Eso es absolutamente legítimo. Pero debatir eso no significa revertir los avances en materia de lucha contra la corrupción o desconocer que tenemos un problema estructural de corrupción en buena parte de los países de América Latina. En ese sentido, volver a enfocar el debate sobre cómo abordar una mirada de lucha contra la corrupción, pero en una perspectiva amplia, que atienda los temas de prevención, detección temprana, control y sanción, tanto de hechos o casos como de redes y estructuras de corrupción, porque el tema de la corrupción está evolucionando de la misma manera que evolucionó el tema del crimen organizado. Ya no son hechos aislados, son estructuras, procesos, casos, que además generan formas de captura o cooptación del Estado. Y el quinto gran desafío de futuro para Guatemala es el desafío de la despolarización. El país se ha visto inserto en una dinámica de polarización política y social muy acentuada, que no es exclusiva de América Latina, que no es, lo vemos a nivel global, lo acabamos de ver, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos sin lugar a dudas en muchos de nuestros países. Con este estado de polarización no es posible llegar a acuerdos de futuro para enrumbar el desarrollo y atender los desafíos del desarrollo y la política democrática que tenemos. Hay que trabajar en fortalecer centros plurales, plurales en lo ideológico, plurales en términos de género, plurales en términos sociodemográficos, que incluyan a más actores emergentes y tradicionales en la búsqueda de acuerdos mínimos, que no desconozcan las diferencias, Aldo, que le perdamos el miedo a pensar distinto, que le perdamos el miedo a las diferencias, desde nuestras diferencias, reconocernos distintos, reconocernos diversos y diversas y construir acuerdos mínimos en términos de futuro. Si Guatemala aborda esos 5 temas, que sé que son muy generales, a lo mejor usted me va a decir, bueno, en el Perú los tenemos. Yo te diría, yo soy costarricense, aunque tengo casi 20 años de vivir en Guatemala, yo te diría, en Costa Rica los tenemos todos también. Y los veo en El Salvador, donde trabajo, y los veo en Honduras, donde he ido con frecuencia, y los veo en México, y los veo en muchos lados, pero es que por alguna razón hemos perdido perspectiva como sociedades y radicalizados en la defensa de nuestras ideas, nuestros preconceptos, nuestras visiones, nos hemos enrocado como en el ajedrez, como el rey que se rodea de peones y alfiles y caballos en el ajedrez, fortaleciendo nuestras posiciones, pero sin aceptar que rara vez la verdad es lo que yo veo y muy frecuentemente es la síntesis de lo que muchos vemos, y que tender esa pluralidad parte de aceptarnos diferentes y desde nuestras diferencias reconocernos primero sujetos de diálogo y a partir de reconocernos sujetos de diálogo llegar a acuerdos políticos, sociales y económicos robustos y duraderos. En esa robustez que usted comenta, ¿cuánto tiene que ver la integración? La integración entre los países centroamericanos, ¿no? En Perú y en Latinoamérica tenemos muchos bloques económicos que han permitido generar una fortaleza para nuestras relaciones con China, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Cuánto, y es la última pregunta, cuánto tiene que ver el bloque centroamericano integrado para poder salir de repente de algunos males que han tenido siempre, pero que quizás es momento de, desde su lectura de repente, a través de la integración de estos países, poder salir adelante, ¿no? Como bloque. ¿Cuánto tiene que ver Bueno, eso? mira, Centroamérica tiene uno de los procesos de integración más antiguos. Data de mediados de los años 50, en donde más o menos fuimos arrancando todos en el contexto de aquel enfoque de CEPAL de ampliación de mercados internos que fomentó los bloques como el mercado andino, el Mercosur y sin lugar a dudas el mercado común centroamericano. Nosotros hicimos una reforma importante hace aproximadamente 25 años para crear, 25, 30 años para crear el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que fue más allá de la lógica regional de los países que conformamos la Capitanía General de Guatemala, que existió durante la época, digamos, de la colonia y la primera independencia de España, que éramos básicamente Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Rápidamente dimos el paso a mirar también a Panamá, a Belice, y posteriormente incluso la incorporación de la República Dominicana al SICA, que la República Dominicana, a pesar de su carácter insular en el Caribe,
forma parte, digamos, del sistema de integración. Y yo creo que a pesar de que tenemos desafíos muy importantes de futuro, la integración centroamericana nos ha venido mostrando los beneficios. Nuestros países son muy chiquitos, Aldo. No somos el Perú. No tenemos creo que ustedes tienen poco más o poco menos de 1 millón de kilómetros, ya no me acuerdo, cuadrados de territorio. Tienen una economía de las más robustas y un crecimiento económico notable en los últimos 15, 20 años en América Latina, a prueba de virtudes, aciertos y desaciertos de las élites políticas que hayan llegado a gobernar el país. Y en Guate pasa muy parecido, por eso lo cito, porque en Guate la economía ha sido, como te decía, notablemente estable a pesar de un sistema político pues muy inestable por el problema de los partidos que te comentaba. Pero si vemos la economía del SICA, si vemos a los 8 países del SICA juntos, Centroamérica es un mercado de 34 y poco más de millones de habitantes. Sería la cuarta economía en tamaño de Centroamérica. O sea, no estamos hablando de una cosa pequeña. Estaríamos hablando de fortalecer nuestras capacidades de inserción en una economía internacional crecientemente competitiva, crecientemente inestable, también como la que estamos viviendo. Incluso en términos de geopolítica podríamos adquirir una realidad mucho más, una influencia mucho más robusta, hacer un juego mucho más fuerte en materia del juego de la interdependencia, como bien estaba señalando vos ahora, tanto en materia económica como política. Entonces yo sí creo que soy un convencido de que la integración centroamericana, para llamarlo de manera coloquial, pero hablamos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, que incluye a la República Dominicana y a Belice, es una herramienta sumamente importante. Ahora bien, lo que tenemos que entender es que como ocurre en muchos países y en muchas regiones, la integración tiene distintas velocidades y distintas dimensiones. La integración económica posiblemente sea el eje de integración que más rápidamente se puede desarrollar porque es el eje de integración que más grado de consenso concita. Entonces ahí es donde más avances vamos viendo. Integración aduanera, economías de escala, tratados de libre comercio en común con los Estados Unidos y con la Unión Europea, que sería algo que podríamos eventualmente plantearnos frente a China, aunque en el tema chino está el problema de que no todos los países tienen relaciones diplomáticas con China, no todos los países centroamericanos. Hay al menos 3 países que conservan relaciones todavía con la República de Taiwán. Entonces, habría que procesarlo, pero ahí hay una oportunidad. ¿Dónde hay más resistencia? En la integración política. Ahí hay más lentitud, hay más tensión, hay diferencias entre los países sobre cómo abordarla, a qué velocidad, con qué intensidad. Hay países que quisieran ir más rápido, como Guatemala o El Salvador. Hay países que son más conservadores, Costa Rica, por ejemplo, que ha sido más reticente y que incluso no forma parte del Parlamento Centroamericano, que sería la instancia regional que reúne a todos los otros países que integran el sistema de integración centroamericana. Entonces, lo que tenemos que crear es un sistema suficientemente flexible que permita que los países se suban a distintas velocidades, como la experiencia europea nos lo ha demostrado, que estimule aquellos ámbitos donde hay mayor nivel de acuerdo y lleve a lo mejor un poquito más despacio a aquellos que concitan más temores o que generan mayor nivel de contradicción. Pero yo sí creo que la escala de Centroamérica, la escala SICA, es una escala que podría ayudarnos a tratar de resolver ciertos problemas que venimos arrastrando y que tenemos en común. ¿Cuál es la clave, Aldo? Y con esto cierro. La clave es entender que la integración regional no es la suma de realidades o problemas nacionales. La integración regional tiene que nacer de un análisis de riesgos, vulnerabilidades, amenazas, pero también oportunidades y potencialidades que tenemos en común. No es la suma de lo nacional. Y el problema es que muchas veces creemos que lo regional va a ser la suma de lo nacional y no. Tenemos que pensar estos 8 gobiernos que conformamos el SICA, sentarnos juntos y pensar cómo nos ven en el contexto del Concierto Internacional de Naciones, en lo económico, en lo político, en lo social, en términos de la brecha digital, en términos de por ejemplo, hasta de la negociación de las vacunas. Somos un mercado mucho más atractivo con 34 millones para Pfizer, para AstraZeneca, para el que fuera, que llegar individualmente, como hemos ido muchas veces de uno en uno a negociar para mercados de 3, 4 o 6 millones de habitantes por país. Entonces yo creo que ahí nos falta a lo mejor la agilidad
digamos, desde nuestros gobiernos para avanzar, pero sin negar que hemos venido avanzando de una manera razonablemente sostenida durante los últimos 20, 25 años y que tenemos saberes importantes en materia de integración que a veces no valoramos lo suficiente o que no le enseñamos al mundo de manera suficiente para que nos reconozcan como una región crecientemente integrada. Muy interesante lo que nos comenta, poder conocer un poco más a Guatemala y también este bloque integrado por los países de Centroamérica. Quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo de estar aquí. ¿Algo más que quisiera agregar, Eduardo, antes de cerrar? No, Aldo, solo agradecerle a usted y al programa Diálogos por la Región por la oportunidad de participar. Es un gusto. Además, es una oportunidad también de que se conozca Centroamérica en términos, sí, de los problemas, como muchas veces son conocidos los países, pero también de las potencialidades y oportunidades que tenemos. Y yo creo que tenemos eso, somos ese vínculo, ¿verdad? Entre dos megabloques como es América del Sur y América del Norte, pero con una identidad en formación, con una identidad compartida en transformación y en donde tenemos pues muchísima ilusión de formar parte de esta comunidad que es el hemisferio occidental y las Américas. Y sobre todo que somos muy parecidos en muchas cosas y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, muchas gracias, Eduardo. Saludos desde acá, desde Lima, Perú, y esperamos poder conversar en otra oportunidad, ya que esta conversación ha sido de verdad muy buena, ha sido muy nutrida, y esperemos que con esto mucha gente pueda conocer más a Guatemala. Muchas gracias y buenas tardes desde Lima. Gracias a ti, Aldo, y el mayor éxito en las elecciones en la segunda vuelta el próximo domingo. Ojalá que todo salga excelente para los y las peruanas. Un gran abrazo. Igualmente, gracias. Guatemala, un país que muchos no conocíamos, hemos tenido la oportunidad de conocerlo a través de don Eduardo Núñez, que nos ha explicado un poco cómo funciona este país centroamericano. Espero que podamos haber aprovechado esta oportunidad de conocer a Guatemala y que podamos seguir conociendo otros países, dialogando por la región. Gracias a todos los que estuvieron. Buenas tardes desde Lima, Perú.